Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías. En esta ocasión vamos a hablar de la nueva guía de falla cardíaca crónica y aguda que se acaba de publicar recientemente de la Sociedad Europea de Cardiología, precisamente en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Dado la extensión de esta guía y los múltiples aspectos que tenemos que hablar respecto a ella, vamos a dividir este video en dos. En primera ocasión, en este video, vamos a hablar acerca de lo que es la falla cardíaca crónica, que es quizá el abordaje o el aspecto más grande de la guía. Y en un segundo video hablaremos acerca de la parte de lo que es la falla cardíaca agudizada o descompensada. Si bien este video busca resumir como tal las recomendaciones de la guía, es importante que tengan en cuenta que en él traté de ahondar un poco en algunos aspectos que se pasan muy por encima en la guía y traté de hablar acerca de la evidencia detrás de las recomendaciones, con los últimos estudios que han salido de los SGLT2, entre otras cosas. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísima información académica. Incluso ya habíamos repasado algunos aspectos de esta guía en mi Instagram, así que si están interesados pueden ir a seguirme. No siendo más, vamos adelante con este primer video de falla cardíaca crónica. Vamos a empezar entonces con este primer segmento de Al día con las guías de la guía de falla cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021, que salió hace 15 días y mucho en el último congreso. Y recuerden que en este primer video únicamente vamos a hablar de la parte del manejo o de la falla cardíaca crónica como tal y todos los aspectos que hay que revisar al respecto, y tendremos un segundo video en donde hablaremos de la parte de la falla cardíaca aguda. Lo primero que tenemos que mencionar son unos breves aspectos en cuanto a lo que es la epidemiología y el pronóstico. La falla cardíaca tiene una prevalencia de 5 en 100.000 en mayores de edad. Incluso es muy importante tener en cuenta que pasa de tener una prevalencia del 1% en los menores de 50 años a ser superior al 10% en los mayores de 70 años. Y digamos que genera un aumento constante en las hospitalizaciones y de manera constante, dado el envejecimiento poblacional, había un aumento en la incidencia de las hospitalizaciones por falla cardíaca, especialmente en las mujeres. Cuando buscamos cuál es la causa más común de falla cardíaca, las causas más comunes son la isquémica y la hipertensiva. Es muy importante saber que deteriora el pronóstico del paciente con falla cardíaca que no tenga una terapia dirigida por metas, que ya vamos a hablar de qué significa eso, qué significa una terapia dirigida por metas. Que tenga FEBI reducida, porque como vamos a ver y como muchos sabrán, la falla cardíaca se clasifica en FEBI preservada, moderadamente reducida y reducida, y que el paciente tenga una reducción de la FEBI, es decir, que no sé, debute con una FEBI del 40 y esa FEBI se le deteriore a 15, también le confiere un peor pronóstico. Se habla de una mortalidad del 53% a los 5 años, es decir, un paciente con falla cardíaca a los 5 años es como tirar una moneda, la probabilidad de que esté vivo o de que ya haya fallecido como tal. Cuando pensamos en cuál es la definición de falla cardíaca, siempre nos han dado múltiples definiciones, ¿cierto? Que podemos encontrar diversas definiciones en las guías, pero en general se habla de que es un síndrome secundario en alteración estructural y o funcional del corazón. Muy importante que cuando hablamos de síndrome, esto indica que el paciente tiene signos y síntomas. Si no tiene signos y síntomas, no es una falla cardíaca, aunque ojo, si un paciente me debuta con falla cardíaca, lo diagnostico, le pongo terapia médica óptima y con eso logro tenerle controlada su falla cardíaca y el paciente ya no tiene síntomas, no quiere decir que haya dejado de tener falla cardíaca. Por supuesto que la tiene. Lo importante es que al momento del diagnóstico, al momento de la presentación, deben de haber síntomas o en algún momento de su continuo deben de haber síntomas. Siempre que nos enfrentamos a una falla cardíaca se va a hacer una búsqueda etiológica de la misma y la vamos a clasificar usualmente según la FEBI. Hay muchas otras clasificaciones como diastólica, sistólica, derecha, izquierda, etcétera, pero la más importante es la de la FEBI porque es la que nos determina cómo vamos a manejar a esos pacientes. Y vamos a hablar de una FEBI reducida cuando es menor al 40%, moderadamente reducida cuando es del 40 al 50% y preservada cuando es mayor al 50%, con evidencia de una alteración cardíaca, funcional y estructural y o péptidos natriuréticos elevados. Y también es importante recordar que podemos tener una disfunción derecha aislada, o sea, que el paciente no tenga una falla cardíaca del ventrículo izquierdo, por ende la FEBI del ventrículo izquierdo no me va a importar mucho, porque el que está sufriendo es el ventrículo derecho. El ejemplo más clásico de esto es lo que conocemos como el cor pulmonale, en donde estos pacientes básicamente lo que hacen es que tienen una neumopatía primaria, una hipertensión pulmonar que tumba la función del ventrículo derecho, que básicamente está determinado por cambios, por ejemplo, en el área fraccional,
en el TAPSE y en la velocidad sistólica en el anillo tricuspidio, que eso ya es algo más de ecocardiografía, que sale un poco, digamos, del espectro de lo que queremos revisar ahorita. Otros términos importantes a conocer: la falla cardíaca puede ser aguda o crónica, conociendo o recordando que la aguda puede ser el debut de la enfermedad o la descompensación de una falla cardíaca crónica previamente conocida, que puede ser reversible, especialmente cuando es alcohólica, cuando es viral, cuando es secundaria a un Takotsubo, cuando es periparto o cuando es secundaria a una taquicardia y que a todos los pacientes le debemos hacer una estadificación sintomática o de su clase funcional, para lo cual utilizamos el score de NIHA. Entonces, digamos que como les mencionaba antes, habían muchas definiciones por ahí regadas de falla cardíaca, pero desde el año pasado tenemos el consenso, la definición universal de falla cardíaca, que establecieron múltiples guías, entre ellas precisamente la Sociedad Europea de Cardiología. Y la Sociedad Europea de Cardiología y este consenso lo que nos dicen es que la falla cardíaca debe cumplir con lo siguiente. Número uno, el paciente debe tener síntomas y o signos de falla cardíaca que deben ser causados por una alteración estructural y o funcional del corazón. Es decir, que debo tener un componente de historia clínica alterado y que debo tener un componente ecocardiográfico alterado. Sí o sí debo cumplir con estos dos conceptos. Y asociado a esto, el paciente debe tener alguna de las siguientes: o tener un péptido natriurético elevado, entonces puedo tener una determinación bioquímica, o tener una evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica, que esto en general va a ser a través de paraclínicos. Entonces, digamos que los péptidos natriuréticos, recuerden que los puntos de corte, especialmente a nivel ambulatorio, son mayores a 35 el BNP, mayores a 125 el NT pro BNP, pero a nivel del paciente hospitalizado con falla cardíaca descompensada o agudizada, va a ser mayor a 100 el BNP y mayor a 300 el BNP, el NT pro BNP. Hay muchos pacientes que consideran que en otras patologías, como por ejemplo en fibrilación auricular o conforme a la edad, uno debería utilizar otro tipo de cortes. Y se habla incluso de que hay una zona gris de hasta 1800, por ejemplo, en el NT-proBNP en mayores de 75 años. Esto como tal no está estandarizado, como vamos a ver ahorita en una tabla, pero digamos que el punto es tener eso en consideración, que los péptidos natriuréticos pueden estar más elevados de lo normal en los pacientes que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular, que tienen enfermedad renal o que ya son, digamos, de la población geriátrica. Y también es importante tener en cuenta que los péptidos natriuréticos a veces pueden estar disminuidos más allá de lo normal. Por ejemplo, en los pacientes obesos, porque digamos que lo que ocurre es que el péptido natriurético se consume más rápido secundario a la activación endocrina del sistema adiposo, o también puede estar más disminuido en la falla cardíaca derecha. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, y por supuesto que hay muchas otras causas de BNP elevado secundarias o diferentes a la falla cardíaca, como el TEP, como la miocarditis, como la cardiomiopatía hipertrófica, como la enfermedad pericárdica, como la edad avanzada, como la enfermedad renal crónica, como enfermedades críticas, cosas por el estilo. Y entonces lo que les decía, también hay causas de PNP bajo, como la obesidad, como la falla cardíaca derecha, como por ejemplo la enfermedad pericárdica en algunos escenarios. ¿Cómo determino entonces esa congestión objetiva, cierto? Porque les dije, listo, tengo signos o síntomas, tengo la alteración estructural o funcional del corazón y tengo, en segundo lugar, los péptidos natriuréticos elevados. Pero si no puedo interpretar los péptidos natriuréticos y me toca hacer uso de esto de determinar que hay congestión objetiva, la forma en la cual lo puedo determinar es con radiografía de tórax, con aumento de presiones de llenado en el mismo ecocardiograma, con un cateterismo derecho de arteria pulmonar, y a nivel clínico, lo único que yo puedo utilizar es la medición de la presión yugular venosa, perdón, por alguien que se ha experimentado. Eso que miran cuánto se le da la presión yugular venosa con cada latido del corazón. Pero pues digamos que eso ya es muy difícil de hacer. Hay muy pocas personas realmente entrenadas y experimentadas en esto, por lo que se termina usualmente limitando al hallazgo paraclínico. Entonces es muy importante recordar eso. Si quieren saber un poco más de todo esto, de dónde surge esta definición, tenemos un video al respecto de Al día con las guías cuando salió esta nueva definición. Ahora bien, como les dije, una vez diagnosticamos la falla cardíaca, tengo que determinar la FEBI del paciente. Y la FEBI entonces puede ser reducida, que es menor a 40%, moderadamente reducida, 41 a 50%, y preservada cuando es mayor al 50%. Pero entonces en la preservada esto se tiene que acompañar, por supuesto, de la alteración estructural y o funcional del corazón, porque en estas ya tengo la alteración funcional. Que la FEBI esté baja es una alteración funcional del corazón. Pero aquí entonces tiene que haber algo adicional en el ecocardiograma que me diga, oiga, ese corazón está afectado. ¿Qué cosas pueden estar ahí o qué cosas, pues digamos, podrían entrar ahí? Aumento en el tamaño de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo, alteraciones en el llenado del ventrículo izquierdo, entre otras. Y es muy importante saber que pese a que en la guía europea casi no hacen alusión a ello, o sea, sí lo mencionan más, no lo definen,
sería como lo correcto. Existe algo que se llama el paciente con falla cardíaca de FEBI mejorada, que es muy importante que se utilizar el término mejorada y no el término recuperada. ¿Qué quiere decir mejorada? Que tenía un paciente con FEBI reducida, menor al 40%, y que después de haber iniciado la terapia médica óptima, el paciente tiene más de 10 puntos porcentuales de aumento y esa elevación hace que la FEBI esté mayor al 40%. Si ese paciente cumple con estas condiciones, tiene una FEBI mejorada. ¿Por qué dicen que no deberíamos utilizar recuperada? Porque la falla cardíaca como tal no se recuperó. La falla cardíaca sigue existiendo y por ende el paciente sigue necesitando de terapia médica óptima. Pero es importante tener en cuenta este concepto que es, entre comillas, novedoso y es un nuevo grupo de pacientes que se está haciendo en estudios poblacionales para determinar realmente cómo debemos de manejarlos y de aproximarnos a ellos. En cuanto a la clasificación funcional del NIHA, la clásica de siempre, que creo que casi todos conocen, clase 1 somos todos nosotros, los pacientes que tienen disnea con esfuerzo, digamos, con actividad física, todos nosotros tenemos disnea con actividad física. Clase 2, que es el paciente que tiene una limitación leve de la actividad física, que está bien en el reposo, pero la actividad física ordinaria, como caminar, como subir gradas, lo fatiga. Clase 3, que es el paciente que tiene una marcada limitación en la actividad física, que es el paciente que en reposo está bien, pero las actividades ordinarias, como por ejemplo peinarse, vestirse, lo cansan. Y clase 4 es el paciente que tiene disnea en el reposo. Entonces, eso es lo que nosotros mencionamos como clase funcional y es con lo que muchas veces determinamos si el paciente se está agudizando, porque el paciente normalmente, por ejemplo, era un clase 2 y llega con unos síntomas de evolución de, no sé, una semana, en donde ahora está en clase 4, tiene disnea en el reposo. Y eso es lo que nosotros conocemos como deterioro de la clase funcional. En cuanto a los estadios de la enfermedad, es algo adicional que me pareció como curioso que la guía europea no incluyó, pero que sí están incluidos dentro de su artículo de definición universal. Entonces creo que es importante conocerlos porque muchos habrán visto que en la práctica clínica uno estadifica la falla cardíaca conforme a la FEBI, conforme al NIHA y conforme al AJA. Y resulta que el AJA nos habla de que hay un estadio A, B, C y D, pero el estadio A es un paciente en riesgo de falla cardíaca, o sea, no es falla cardíaca porque no tiene síntomas. Entonces esto se cambió esa nomenclatura y lo que nos dicen es, vea, vamos a utilizar es un paciente que está en riesgo de falla cardíaca, que es el previo estadio A, es decir, que aquí no hay diagnóstico de falla cardíaca todavía. Tenemos el paciente que está en pre-falla cardíaca, que es el paciente que tiene alteración estructural cardíaca, pero no tiene síntomas. Entonces este paciente tampoco tiene falla cardíaca. Y tenemos ya el paciente con falla cardíaca instaurada que nos cumple con la definición que acabamos de decir. Y tenemos el paciente con falla cardíaca avanzada, que ahorita vamos a hacer, digamos, ya un apartado específico de esta falla cardíaca avanzada que sí está incluido dentro de la guía. Entonces es muy importante tener eso en consideración. ¿Cómo es la trayectoria clínica de estos pacientes? Estos pacientes pueden tener remisión, que es cuando tienen mejoría sintomática, pueden tener falla cardíaca persistente, que es que siguen como llegaron, pero ni se deterioran ni mejoran, y pueden tener la falla cardíaca descompensada, que puede ser aguda o crónicamente progresiva. Nos dicen que no sería bueno utilizar el término agudizada, sino que deberíamos utilizar el término descompensada, pero pues digamos que es algo más como semántico, podríamos decir. Ahora, en cuanto a la etiología de la falla cardíaca, como dijimos, se puede ver a muchísimas etiologías y siempre debemos hacer una búsqueda etiológica como tal de la falla cardíaca. Entonces tenemos en primer lugar la enfermedad coronaria isquémica o la cardiopatía isquémica, muy importante a recordarla, la hipertensión, tenemos la enfermedad valvular, las arritmias, las taquicardiomiopatías es algo muy importante a tener en cuenta. Tenemos en general las cardiomiopatías que pueden ser dilatadas, hipertróficas, restrictivas, periparto, Takotsubo, alcohólica, entre otras. Podemos tener la enfermedad cardíaca congénita, podemos tener causas infecciosas como la miocarditis viral, en donde ahora entra también aquí a jugar un papel el COVID-19, no olvidarlo, la enfermedad de Chagas, el VIH y la enfermedad de Lyme. Inducida por drogas, en donde es muy importante siempre recordar los antineoplásicos, como las antriciclinas, el trastuzumab, los inhibidores del factor endotelial vascular, entre otras. Las infiltrativas, la cardiopatía amiloide, la cardiopatía secundaria de sarcoidosis o neoplásicas alteraciones, digamos, de almacenamiento, que en cierto modo también son unas cardiomiopatías restrictivas infiltrativas, donde tenemos, por ejemplo, la hemocromatosis que puede ser primaria o secundaria, la enfermedad de Fabry, alteraciones del glucógeno, o sí, alteraciones del metabolismo del glucógeno. Podemos tener enfermedades endomiocárdicas, pericárdicas, metabólicas. Aquí siempre recordar alteraciones endocrinas donde está incluida la diabetes mellitus y la patología tiroidea y la enfermedad neuromuscular.
La presentación clínica del paciente pues puede tener síntomas y signos. Recordar que los síntomas más típicos son la disnea, sobre todo la disnea de esfuerzo y la disnea paroxística nocturna, que de hecho esta es la más específica en cuanto a los síntomas. Y en cuanto a los signos más específicos son la presión yugular venosa elevada, el reflujo hepatoyugular y digamos que esté lateralizado el impulso cardíaco. Y el más importante es esto. Si ustedes les llegan a preguntar cuál es el signo más específico de la falla cardíaca, es este, el S3. ¿Y cuál es el hallazgo al examen físico o cuál es el hallazgo en la anamnesis más sensible para falla cardíaca? Es este, la disnea de esfuerzos. ¿Listo? Es algo que a veces preguntan, entonces como para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí está cómo es el abordaje diagnóstico. Me llega un paciente que yo le tengo sospecha de falla cardíaca porque tiene factores de riesgo, porque tiene signos o síntomas o porque tiene un electrocardiograma normal. Lo primero que yo voy a hacer es tomarle sus péptidos natriuréticos y voy a ver si el NT-proBNP está mayor a 125 o si el BNP está mayor a 35. Si la respuesta es no, ese paciente no tiene falla cardíaca. Si la respuesta es sí, quiere decir el paciente tiene congestión o tiene más bien dilatación de cámaras cardíacas, pero me toca saber si es o no una falla cardíaca, porque como vimos el BNP se podía elevar por muchísimas cosas. Entonces en esos escenarios lo que voy a hacer es pedirle un ecocardiograma. Y con el ecocardiograma voy a determinar esa alteración estructural y o funcional del corazón que habíamos mencionado que es necesario para el diagnóstico. Si hay hallazgos anormales, el paciente tiene falla cardíaca confirmada. Si no hay hallazgos anormales, el paciente no tiene falla cardíaca. Y una vez hago esto, lo que hago es determinar la FEBI y conforme a la FEBI lo clasifico, le hago una búsqueda etiológica y le inicio su manejo. Y aquí tenemos cuáles son los digamos, las cosas recomendadas que uno debe pedir en un paciente con falla cardíaca de nuevo. Además del BNP, del electro y el ecocardiograma, uno debe pedir en esos pacientes radiografía de tórax y debe pedir un hemograma completo, urea, electrolitos, función tiroidea, muy importante la TSH, a la gente se le olvida muchísimo, igual que la hemoglobina glicada, un perfil lipídico y digamos un perfil ferrocinético. Esto es precisamente haciendo esa búsqueda etiológica que mencionábamos que hay que hacer en todos los pacientes con falla cardíaca. Ahora bien, cuando hablamos de cuáles son las causas, ya habíamos hablado de que el péptido natriurético se puede elevar por muchas causas, y aquí lo importante más que todo es que recuerden que los péptidos natriuréticos los utilizamos pues por su alto valor predictivo negativo, muy similar a como el dímero D en la trombosis venosa profunda o en el TEP. El valor predictivo negativo de los péptidos natriuréticos es del 94 al 98%, entonces es muy importante tener eso en cuenta. En cuanto a los estudios imagenológicos que podemos realizar en los pacientes con falla cardíaca, tenemos la resonancia magnética cardíaca, que no se va a hacer de rutina, por supuesto, pero la vamos a hacer cuando haya una pobre ventana ecocardiográfica que no nos permita verificar las alteraciones estructurales o funcionales, cuando una sospecha de una enfermedad infiltrativa, hemocromatosis, amiloidosis, sarcoidosis, cuando esté considerando una cardiomiopatía hipertrófica, también lo puedo llegar a considerar. Voy a utilizar una angiografía en los pacientes que tienen un riesgo intermedio alto de enfermedad coronaria o en los pacientes con angina refractaria o arritmias ventriculares sintomáticas. Voy a considerar el uso de una angiografía, más que para el diagnóstico de la falla cardíaca, para determinar la posible etiología de una cardiopatía isquémica e intervenirla de una vez. Voy a considerar estudios de estratificación no invasiva, esto es buscando isquemia. Recuerden, estudios de estratificación no invasiva, hablamos de pruebas de esfuerzo, hablamos de perfusión miocárdica, angiotac de coronarias. En los pacientes, digamos, con probabilidad baja intermedia de enfermedad coronaria, uno debería considerar esto antes de ponerse a hacer estudios angiográficos. Y aquí lo que más se recomienda es el angiotac de coronarias, que cada vez tiene más evidencia, o los estudios de estrés no invasivos. Entonces, lo que sería un ecocardiograma de estrés o lo que sería una perfusión miocárdica. En cuanto a otras pruebas de ejercicio cardiopulmonar, las voy a realizar cuando esté en una valoración pretrasplante o de soporte mecánico en estos pacientes, que ya vamos a hablar de eso, o en ocasiones se puede considerar en formulación de ejercicio en una disnea que es de causa no clara, es decir, tengo el paciente con falla cardíaca, le tengo la terapia médica óptima, no tiene signos de congestión y tiene disnea. ¿Será que la disnea sí es por la falla cardíaca o será que él mantiene alguna otra alteración? Entonces ahí puedo hacer estas pruebas. Cateterismo de arteria pulmonar únicamente en valoración pretransplante o de soporte mecánico nuevamente o cuando esté sospechando pericarditis constrictiva, cardiomiopatía hipertróficas o congénitas o estados de alto gasto. Solo en algunos escenarios puedo llegar a considerarlo para confirmar el diagnóstico en falla cardíaca con FEBI preservada. Es decir, tengo toda la sospecha de que ese paciente tiene una falla cardíaca, pero el eco me sale negativo, no tengo algo que me lo sustente y yo estoy 100% seguro o casi seguro de que ese paciente tiene falla cardíaca, pues ahí considero hacerle y le hago su cateterismo de arteria pulmonar. Y finalmente una biopsia como tal del miocardio o del pericardio únicamente la voy a realizar cuando la etiología no es clara y cuando es una posible causa reversible que solo se puede diagnosticar por biopsia. Es decir, si estoy diciendo es un cáncer,
metastásico, pues ¿para qué lo biopsio? Sí, o sea, bien, lo biopsiaste, descubriste que efectivamente era una metástasis, pero ¿qué le vas a hacer? Nada. Entonces es cuando es una posible causa reversible, primera condición, y segunda condición que solo se pueda diagnosticar por ahí. Entonces es muy importante tener eso en consideración. Entonces, una vez ahí yo ya hago ya el diagnóstico y la clasificación de la falla cardíaca con lo que hemos mencionado, el MIJA, digamos, la clasificación de los estadios de la enfermedad, el determinar con la FEBI si es falla cardíaca con fracción de eyección preservada, reducida o moderadamente reducida, lo que voy a hacer es iniciar el manejo. Y aquí es donde entra el aspecto o el cambio más importante de la guía de falla cardíaca, que es esto, la cuadriterapia, que hace poquito sale este artículo en la Sociedad Europea de Cardiología que lo llamó como los cuatro fantásticos, de Fantastic Four. La cuadriterapia básicamente consiste en que todos los pacientes con falla cardíaca, ojo, con fracción de eyección reducida, deben de tener estos cuatro medicamentos. MRA, que es antagonista del receptor mineralocorticoide, más conocido como espironolactona, beta bloqueador, inhibidores del SGLT2 y ARNIs o antagonistas de la neprilicina, que es el sacubitril valsartán. Estos cuatro van a estar en todos los pacientes, ya no es como antes en donde yo decía primero inicio IECA y beta bloqueador, si sigue sintomático y FEI menor a 35, expiro, si sigue sintomático considero otra cosa, no. De entrada, todo paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida debe tener estos cuatro medicamentos. Ahora, que le da a poner los cuatro medicamentos al tiempo, no, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero voy a determinar eso. Y lo otro que entra dentro de esta guía de falla cardíaca, que es muy importante, es los fenotipos, que ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de eso. Pero básicamente es como, venga, si el paciente tiene problemas de costo y no puede pagar el sacubitril, pues entonces sí hay cara 2. Si el paciente se identifica a sí mismo como un negro y sigue sintomático, pues considero ir a la nitrato. Si el paciente, por ejemplo, tiene FA, anticoagúlelo, considere la digoxina si tiene una frecuencia ventricular acelerada y así sucesivamente. Entonces, como que individualizar a cada uno de estos pacientes y de esa manera llegar a hacer no solo la cuadriterapia, sino adicionar los medicamentos adicionales que pueden llegar a tener un efecto benéfico en él. Pero estos son como los dos cambios más importantes. O sea, lo que ustedes se tienen que llevar sí o sí de esta guía es que ahora hay cuadriterapia de entrada para todos los pacientes y que vamos a individualizar según los fenotipos, que ya vamos a entrar un poco más a detalle en eso. Entonces, en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, a todos los pacientes, entonces les voy a poner IECA, un inhibidor de la neprilicina, el sacubitril valsartán, el beta bloqueador, la espironolactona o un antagonista del receptor mineralocorticoide y un inhibidor del SGLT2 que es dapaglifosina o empaglifosina, que son los dos con los cuales tenemos evidencia. Ya vamos a hablar un poquito de esa evidencia. Y por supuesto, si tiene síntomas de congestión, furosemida. Y aquí es donde empiezo a individualizar. Entonces, si el paciente tiene una FEI menor al 35, QRS menor a 130 y es apropiado, ya vamos a hablar de cuándo es apropiado, le puedo considerar la colocación de un cardiodesfibrilador implantable. Si el paciente está en ritmo sinusal, tiene una frecuencia, tiene una FEI menor al 35% y un QRS mayor a 130, pues ahí ya puedo considerar el cardioresincronizador. Si el paciente no cumple criterios para ponerle algún dispositivo, pues puedo considerar terapias clase 2 con recomendaciones clase 2. Entonces hablemos un poquito de la evidencia detrás de estos nuevos cambios en donde dicen, venga, pongamos la cuadriterapia de una vez. Digamos que el beta bloqueador ya se sabía, de ese no hay que hablar. El aspironolactona también ya se sabía, de ese no hay que hablar. Pero lo nuevo es sobre todo, uno, sacubitril valsartán como primera línea para todos y dos, el SGLT2. Entonces, el sacubitril valsartán, el primer estudio que lo validó es este, que es el Paradigm, en donde el Paradigm incluyó a pacientes con FEI menor a 35%, con un BNP elevado, y se demostró que de forma estadísticamente significativa disminuía la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones por falla cardíaca y la mortalidad por cualquier causa. Pero algo muy importante es que no valora el inicio intrahospitalario, o sea que el paciente antes de yo sacarlo del hospital porque me llegó por una falla cardíaca de nuevo, por ejemplo, yo le di una vez el sacubitril valsartán. Y por eso muchas veces se les iniciaba IECA vara 2 y después se les hacía el cambio, en donde en el IECA uno tenía que tener su periodo de washout de 36 horas y demás. Pero entonces tenemos el segundo estudio que es el Pioneer, en donde el Pioneer coge a todos los pacientes con FEI menor al 40% BNP y que estaban hospitalizados por descompensación de falla cardíaca. Y a unos les pusieron enalapril, a otros les pusieron sacubitril valsartán y se dieron cuenta que el sacubitril valsartán disminuía los niveles de NT pro BNP de forma más rápida y significativa. Muy importante, estos pacientes tenían que estar estables y sin requerimiento de ajuste diurético al momento del inicio de esta terapia. Ahora,
El problema aquí era que listo, demostraron que se podía iniciar de forma hospitalizada, pero en un contexto bioquímico, ¿cierto? O sea, es diferente yo decir, venga, se bajan mucho los niveles de BNP, pero eso realmente impacta en mortalidad, eso realmente impacta en que el paciente no se va a hospitalizar. Y entonces sale este estudio del JAMA, en donde nos muestran que efectivamente cuando yo hago digamos, una disminución en los niveles de NT-proBNP, hay una mejoría como tal en los índices cardíacos ecocardiográficos. Y esto ya es suficiente para justificar ahora sí esa terapia. Entonces podemos estar seguros de que ahora sí el inhibidor de la neprilicina, el sacubitril valsartán, lo podemos iniciar, digamos, en los pacientes desde que salen de la hospitalización o más bien previo a su egreso de la hospitalización como primera línea de manejo. Le añado el beta bloqueador, le añado la espironolactona y ahora llegamos a los estudios de los SGLT2. Tenemos este que es el DAPA Heart Failure, en donde la dapaglifosina en pacientes con FEI menor al 40% que tenían BNP elevado, NIHA 2 o superior y que ya estaban con terapia triple, ojo, ojo, muy importante, ambulatorio, no es paciente hospitalizado, ambulatorio, le iniciaban la dapaglifosina. Escribieron a pacientes con sistólica menor a 95, TONC de FG menor a 30 o que no toleraban los SGLT2 y que se demostró que de forma estadísticamente significativa disminuía la hospitalización por descompensación, la muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa. Y esto es muy importante tener en cuenta que aquí los pacientes no necesariamente eran diabéticos, ¿listo? Aquí eran pacientes con falla cardíaca y respectivamente de si eran o no diabéticos y en todos se demostró de forma estadísticamente significativa este beneficio. Recuerden, en pacientes ambulatorios. ¿Qué quiere decir esto? A todo paciente le va a iniciar un SGLT2 cuando tiene FEBI reducida, pero no en el contexto intrahospitalario, va a ser en el contexto extrahospitalario. Tenemos el segundo que salió, que es la empaglifosina, en donde tenemos el Emperor Reduced, en donde tenemos pacientes con FEI menor al 40%, NIHA 2 o superior, con un BNP elevado solo si la FEI era mayor al 30%. Es decir, si la FEI era menor al 30%, no le exigían el BNP elevado, solo le exigían el NIHA. Y que ya estaban en terapia triple, inhibidores del eje, beta bloqueador y antagonista del receptor mineralocorticoide. Y que se dieron cuenta que de forma estadísticamente significativa había una disminución en hospitalización por descompensación de falla cardíaca y en muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa. Y además probaron un outcome secundario en donde hablaban de que querían ver si esto además tenía un efecto a nivel renal, una disminución en la declinación de la TFG, y se dieron cuenta que efectivamente sí. Además también el outcome secundario se comprobó de forma estadísticamente significativa. Nuevamente, mismo contexto, pacientes ambulatorios. ¿Listo? No es en pacientes hospitalizados. Aquí tenemos un metaanálisis que se hizo del Emperor Reduce y el DAPA Heart Failure, que básicamente demostró lo que ya sabíamos, que en los pacientes con FEI menor a 40%, que ya tenían triple terapia, había una reducción de todos los desenlaces, mortalidad por cualquier causa, mortalidad cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca y además en el outcome renal. Entonces, muy importante en pacientes con o sin diabetes. Eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, podemos decir hasta ahora que si yo diagnostico la falla cardíaca y tengo un paciente con una FEBI reducida, de forma intrahospitalaria le voy a iniciar el beta bloqueador, el sacubitril valsartán y la espironolactona. Y de forma extrahospitalaria, lo más pronto posible, le voy a iniciar el inhibidor del SGLT2, que puede ser dapaglifosina o que puede ser empaglifosina. Ahora, ¿qué pasa si el paciente con eso no es suficiente y me toca poner manejos de segunda línea? ¿Cuáles son esos manejos de segunda línea? Tenemos los IECA o los ARA2, que básicamente en este momento son segunda línea porque solo los voy a poner si el paciente no tolera el ARNI, es decir, si el paciente no tolera el sacubitril valsartán. La ivabradina la voy a considerar en los pacientes con FEI menor al 35% pese a terapia médica óptima, que estén en ritmo sinusal y que tengan una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto. Es muy importante que pues el estudio que validó la ivabradina, que se llama el SHIFT, pues fue antes al estudio de los SGLT2. Entonces, terapia médica óptima aquí no incluye como tal a los SGLT2. También se puede considerar el uso de la ivabradina de primerazo, es decir, como primera línea, por así decirlo, cuando no puedo utilizar los beta bloqueadores, porque el punto de los beta bloqueadores pues, es bajar la frecuencia cardíaca. Ni el sacubitril valsartán, ni la espironolactona, ni la dapaglifosina les van a hacer eso. Entonces, si el paciente no tolera beta bloqueadores, le uso o le hago uso de la ivabradina. Muy importante siempre recordar que la ivabradina solo se puede utilizar en ritmo sinusal. Si el paciente tiene una FA, pues no me sirve la ivabradina porque la ivabradina actúa sobre las corrientes FONI de sodio, que básicamente son las que dan el automatismo y están en el sistema cardionector. Como la FA es una fisiopatología por fuera del sistema cardionector, pues la ivabradina no va a servir de nada.
Y tengo como otra línea la hidralazina más dinitrato. La hidralazina más dinitrato, digamos que está en cierto modo excluida a lo que son pacientes de raza negra, o más que de raza negra, el estudio propiamente dice pacientes que se autoidentifican como de raza negra, que tienen una FEI menor al 35% o una FEI menor al 45% con un NIHA 3-4 a pesar de terapia médica óptima, nuevamente sin contar ese GLT2. Se puede considerar como primera línea utilizar hidralazina más dinitrato en los pacientes que no toleran bloqueo del eje del renin-angiotensina-aldosterona de ningún tipo. O sea, no solo no toleran el sacubitril, sino que tampoco el enalapril, tampoco toleran el losartán. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Toca tratar de hacer algo con ese eje o con los efectos deleterios de la sobreactivación del eje, y ahí uno puede considerar el uso de hidralazina más dinitrato de primera línea reemplazando a este medicamento. Ahora tenemos los que son un poco más novedosos, en donde tenemos el Vericiguat que se ha demostrado su utilidad en NIHA 2 o 4 en pacientes con FEBI que se va deteriorando, reduciendo la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones en el estudio Victoria, que ya hablamos un poquito más a detalle de él. La digoxina, que la puedo considerar para reducir hospitalizaciones, pero sobre todo la voy a considerar en el paciente con fibrilación auricular. Fuera del contexto de fibrilación auricular, pues digamos que es muy raro ya a estas alturas ver una digoxina en un paciente con falla cardíaca y ya. Y tenemos el Omecantif, el más novedoso, que son los inhibidores de la miocina, en donde tenemos el estudio Galactic HF que nos demostró una reducción en hospitalizaciones y muerte, pero de momento no tiene aval para su uso, por lo cual en estos momentos en la guía europea no hay una recomendación para su uso, cosa que sí tiene el Vericiguat. Muy importante tener eso en consideración. Es decir, de momento Mecantif, si bien ya tiene evidencia, no tiene autorización. El Vericiguat sí la tiene. Entonces el estudio Victoria, que es este del Vericiguat, básicamente es un estudio donde cogieron pacientes con FeNV menor al 45%, BNP elevado, NIHA 2 o superior, que estaban en terapia médica óptima. Excluyeron a pacientes con tensión arterial sistólica menor a 100, que tenían de uso concomitante, nitratos, inhibidores de fosfodiesterasa 5, inotrópicos o que tenían dispositivos de ayuda del ventrículo izquierdo, y lo que se dieron cuenta es que de forma estadísticamente significativa disminuía hospitalizaciones por descompensación, muerte cardiovascular o por cualquier causa. En cuanto al Galactic HF, es el estudio del Omecantif, que como les decía es un activador de la miocina, que básicamente cogió pacientes con FeI menor al 35%, BNP elevado y NIHA 2 o superior, con terapia médica óptima, excluyendo a las presiones históricas menores a 85, TFG menor de 20 o que tuvieran un síndrome coronario agudo o cirugía cardiovascular reciente. Y nuevamente disminuyó hospitalizaciones por descompensación, muerte cardiovascular o por cualquier causa de forma estadísticamente significativa. Entonces, en resumen, ¿qué podríamos decir del paciente que diagnostico con falla cardíaca y que tiene una FeBI reducida? A todos los pacientes les voy a iniciar sacubitril valsartán, beta bloqueador y espironolactona. Estos tres de forma intrahospitalaria. Y de forma extrahospitalaria les voy a adicionar el SGLT2. Posterior a esto, si el paciente tiene sobrecarga hídrica, a todos les voy a poner diuréticos y voy a empezar entonces a considerar lo que hablábamos de los fenotipos, que ya ahorita vamos a ver un poco más a fondo de eso porque la guía básicamente en los fenotipos nos habla de esto, pero se queda ahí. Ya les voy a mostrar unos artículos adicionales que nos como que clarifican un poco más eso. Entonces básicamente empiezan, ¿no? Si el paciente tiene un QRS mayor a 130, pues considere el cardioresincronizador. Si es de etiología isquémica, considere el cardiodesfibrilador. Si es una FA, anticoagúlelo y considere de pronto la digoxina. Considere si el paciente tiene una enfermedad coronaria, hacerle su cateterismo. Si tiene déficit de hierro, póngale hierro carboximaltosa, o sea, póngale la suplencia. Si tiene una estenosis aórtica o regurgitación mitral, hágale su valvuloplastia. Si tiene la frecuencia cardíaca mayor a 70, ibabraína. Si es de raza negra, hidralazina con dinitrato isosorbide. Si no le tolera el sacubitril, pues póngale un ARA2, póngale un IECA, ¿cierto? Y aquí dice, por pacientes con falla cardíaca avanzada, considere esto, pero esto ya lo vamos a hablar ahorita que hablemos específicamente de la falla cardíaca avanzada. Pero entonces, pues digamos que fíjense que en resumen el punto es a todos ponerle estos cuatro y dependiendo de si el paciente con eso no mejora, considere el otro tipo de terapias, que ya hablamos básicamente de ellas en lo que es la parte farmacológica y nos falta hablar de lo que es el cardioresincronizador y el cardiodesfibrilador. Pero entonces la pregunta es, ¿qué conocemos como terapia médica óptima? Porque terapia médica óptima no es solo ponerle al paciente los medicamentos, sino ponérselos a las dosis objetivo. Esto es demasiado importante. Muy importante, porque la gente inicia la aspiro y nunca la sube. Inicia el beta bloqueador y nunca le sube la dosis. Y el paciente necesita llegar a la dosis objetivo, que es la dosis con la cual en los estudios se demostró el beneficio cardiovascular.
Entonces, si le tengo acá captopril a mi paciente, lo que yo estoy buscando es ponerle 50 miligramos. ¿Listo? Muy importante, si en el april lo tengo a 2,5, estoy buscando ponerle 10 a 20 miligramos 2 veces al día. Si está con sacubitril valsartán, lo inicio a 49,51, pero mi objetivo es ponerle 97,103 2 veces al día. Si el paciente está con metoprolol, muy importante, succinato, porque el metoprolol que tiene evidencia en falla cardíaca es el succinato, no el tartrato. Si bien yo lo inicio a 12 a 25 12,5 a 25 miligramos una vez al día, la idea es llegar a 200 miligramos. La espironolactona, si bien está a 25, la idea es llegar a 50 una vez al día. La dapaglifosina, si es 10 y 10, igual que la EMPA. Pero es muy importante esto, o sea, uno de esta tablita pues no se la tiene que saber de memoria, pero siempre tiene que tener en consideración estas dosis si uno está tratando a un paciente con falla cardíaca. Porque terapia médica óptima quiere decir esto, que yo llegué a la dosis objetivo o por lo menos a la dosis máxima tolerada. Y fíjense que realmente la cantidad de pacientes que están en dosis o en terapia médica óptima pues es muy poco, ¿cierto? Es muy poco. Fíjense, toda esta parte roja es el paciente que está sin medicación o con medicación más abajo de la dosis objetivo. Y fíjense que realmente los pacientes que yo busco o que yo intento como modificar y llegar a la dosis objetivo, que son estos verdes de acá, pues son muy pocos, muy pocos. En el beta bloqueador, fíjense acá en el beta bloqueador, fíjense acá en el IECARA 2, fíjense acá en la Spiro, fíjense en el sacubitril valsartán, o sea, 1,7%, 3,4% de los pacientes a los 12 meses están en la dosis que uno quiere. Entonces, pues es un problema, podríamos decir, es un problema de salud pública, que en la falla cardíaca los pacientes no se están manejando bien. Y entonces dicen, no, es que el paciente está refractario, pero ¿refractario a qué? Porque cuando yo hablo de refractariedad, cuando yo hablo de que un paciente tiene una falla cardíaca avanzada, el paciente debe tener terapia médica óptima. Y fíjense que la mayoría no lo tiene. Entonces, ¿qué es eso de los fenotipos, cierto? Porque la guía, si alguno ya se la leyó, realmente no aclara mucho eso de los fenotipos. Los fenotipos, como les dije, es individualizar conforme a las características de cada paciente. Entonces, hay como 4 conceptos que podemos tener en los pacientes. ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? ¿Cómo está su presión arterial? Si tiene o no tiene fibrilación auricular y si tiene o no tiene enfermedad renal crónica. Entonces, en la frecuencia cardíaca puede ser menor a 60, 60, 70 o mayor de 70. En la presión arterial puede estar hipotenso, puede estar hipertenso o puede estar normotenso. En FA puede que no tenga FA como puede que sí la tenga. Y puede que tenga falla renal como puede que no la tenga. Y dependiendo de eso, todos los pacientes se individualizan. Entonces, fíjense como, por ejemplo, en este escenario, tengo aquí en este lado un paciente que tiene una frecuencia cardíaca menor a 60, no tiene FA, no tiene enfermedad renal crónica y tiene una presión arterial normal más no es hipertenso. Entonces, en este paciente el beta bloqueador, pues tengo que tratar de bajarlo, porque la frecuencia cardíaca ya está demasiado baja. Recuerden que las metas en los pacientes con falla cardíaca es entre 60 y 70 latidos por minuto. Y en este paciente puedo considerar el vericiguat. Mientras que si tengo un paciente hipotenso, pues tengo que considerar bajarle no solo el beta bloqueador, sino también el sacubitril y también la dosis del diurético. Mientras que si tengo un paciente que ya está con una frecuencia cardíaca mayor a 70, pues venga, más bien considero adicionar, no reducir la ivabradina. Y así, si tengo un paciente que tiene falla cardíaca, lo anticoagulo y si tiene una frecuencia cardíaca elevada, pues le considero adicionar la digoxina. Entonces el punto es individualizar a los pacientes para de esa manera tratar de no solo darles la terapia médica óptima, sino dárselas conforme a cómo ellos la toleren y conforme a, digamos, cada una de sus comorbilidades. Entonces, como les dije, en el paciente que tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida y no y sigue sintomático pese a terapia médica óptima, algo que debo de considerar son los dispositivos implantables, entre ellos el cardiodesfibrilador implantable. En el cardiodesfibrilador implantable yo lo puedo utilizar como prevención secundaria o como prevención primaria. ¿Prevención de qué? De muerte súbita. Prevención secundaria es todo paciente con falla cardíaca que haya hecho una arritmia ventricular inestable, que tenga más de un año de expectativa de vida, y este es el único escenario en el que no me importa si tiene una terapia médica óptima, le coloco su cardiodesfibrilador implantable. Muy importante, esta arritmia ventricular inestable no puede haber ocurrido en las 48 horas posinfarto o por una causa reversible, ejemplo, una alteración electrolítica. Si fue de la nada, consideramos que fue por su falla cardíaca, por su remodelación cardíaca, le ponemos su cardiodesfibrilador implantable. Y en cuanto a prevención primaria, todo paciente con cardiopatía isquémica que tenga más de 3 meses con terapia médica óptima y que pese a esto tenga una FEI menor al 35, tenga una clase funcional alterada y tenga una expectativa de vida mayor a un año, le coloco su cardiodesfibrilador implantable.
Segunda consideración para colocarlo. Paciente con cardiopatía no isquémica, más de 3 meses de terapia médica óptima, que persiste con FEI menor a 35, sintomático y que tenga expectativa de vida mayor a un año. Ojo, esta tiene un menor grado de recomendación. Lo que más tiene evidencia y las que no se les puede olvidar es esta, cardiopatía isquémica. Muy importante, esta cardiopatía isquémica debe ser en un contexto en el cual el paciente ya haya pasado más de 40 días post-infarto. Y fíjense que va NIHA 2 a NIHA 3, porque en NIHA 4 uno no considera colocar un cardiodesfibrilador implantable, salvo que el paciente sea candidato a alguna de estas. Cardioresincronizador, dispositivo de asistencia al ventrículo o trasplante como tal. Y uno puede considerar uno portable como puente uno definitivo, que es uno como externo, por así decirlo. Algo importante es que pues no se requiere programación con pruebas, esto lo hacían antes, que con pruebas determinaban en qué punto el paciente yo le establecía su límite inferior y su límite superior. Ahora usualmente a todos se les deja límite inferior y límite superior de 40 y 200, porque se dieron cuenta que cuando se hacía esto había mayor riesgo de descargas cuando no se necesitaba o cosas por el estilo. No hay suficiente evidencia para recomendar el cardiodesfibrilador implantable subcutáneo. Pero entonces, en resumen, cardiodesfibrilador implantable lo considera en el paciente con arritmia ventricular inestable, eh, que tenga expectativa de vida de más de un año, con cardiopatía isquémica, terapia médica óptima en 3 meses, que siga sintomático, pero no hasta NIHA 4 y que tenga FEBI menor a 35%, o en paciente con cardiopatía no isquémica con las mismas consideraciones. Ahora hablemos del cardio resincronizador. El cardio resincronizador va a reducir la mortalidad y la morbilidad a ser su objetivo y lo voy a recomendar en todos los pacientes con QRS mayor a 130 que estén en ritmo sinusal y que tengan una FEI menor a 35% pese a terapia médica óptima. Ustedes van a leer que hay una recomendación que si es mayor a 150, una recomendación que si tiene una morfología del bloqueo completo de rama izquierda, pero en general todo QRS mayor a 130 y respectivamente de si tiene un bloqueo completo de rama izquierda, que está en ritmo sinusal, FE menor a 35% y tenga terapia médica óptima, hay evidencia para colocar el cardio resincronizador. ¿Que la evidencia es mayor cuando es mayor a 150 y es mayor cuando el bloqueo es mayor a rama izquierda? Sí, pero cuando no lo es y cuando solo es mayor a 130, también hay evidencia, solo que de menor calidad. También se recomiendan todos los pacientes que requieran marcapasos, inclusive aquí si tienen FA, aquí si no dependen de que estén en ritmo sinusal. Entonces, paciente que tenga un bloqueo auriculoventricular de alto grado que requiera marcapasos, en el contexto de falla cardíaca con fracción de eyección reducida sintomática, le coloco su marcapasos. Y también se está buscando, pues digamos, cómo mejorar la sincronización, etcétera. En estos momentos no hay ningún método como tal estandarizado o avalado. Y eso sería todo el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que quizás como lo más importante, podríamos decir, de esta guía. Hablemos ahora del contexto del paciente con falla cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida. A todos los pacientes si tienen síntomas congestivos les voy a poner diuréticos, pero aquí ya no tengo la evidencia de la cuadriterapia, del cardiodesfibrilador implantable, del cardioresincronizador, no tengo evidencia para nada de eso. ¿Qué puedo llegar a considerar? IECA o ARA2 se dice que se podría considerar. Se puede llegar a considerar beta bloqueadores porque tienen evidencia el nebolol con el estudio Seniors. Se puede considerar la espironolactona que tiene evidencia con el estudio TOPCAT. Se puede llegar a considerar los inhibidores de la neprilicina. Con el estudio Paradigm y Paragon hicieron un metaanálisis un poco rebuscado en donde demostraron que especialmente en mujeres con FEI menor a 57% sintomáticas uno lo podía considerar, pero es muy discutible y no tiene evidencia, no otros medicamentos, no tiene evidencia de dispositivos implantables ni nada. Ahora, si uno dice, bueno, y ECA de pronto tienen estudios beta bloqueadores, de pronto tienen estudios Espiro de pronto y Sacubitril de pronto, en general, en estos momentos no hay evidencia certera para colocar nada, excepto la Espiro. Y tenemos algo adicional que aquí les pongo fuera de la guía, que es el Emperor Preserved, que también se estrenó en este congreso y ya les voy a hablar de él. Entonces la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es algo muy similar a la moderadamente reducida. Digamos que la moderadamente reducida anteriormente en la guía pasada decían que se debía tratar más como la preservada, pero en esta guía dicen que la moderadamente reducida deberíamos considerar tratarla más como la reducida. ¿Por qué? Porque casi todos los estudios, especialmente los nuevos, cogen un punto de corte en 45, no en 40%. Entonces, pues digamos que en estos pacientes uno podría considerar iniciarles el manejo. Porque fíjense que a fin de cuentas tengo evidencia de beta bloqueador, de Spiro, de inhibidor de sacubitril, de neprilicina, perdón, y además ahora también tengo evidencia del SGLT2. Entonces podría llegar a considerarlos, pero como les digo, con una evidencia bastante reducida, andando por un terreno bastante fino. Pero pues bueno, se puede considerar. El problema son los de fracción de eyección preservada. Cuando tengo una FEI mayor al 50%, que eso es un poco arbitrario, digamos,
porque de por si no se sabe bien qué FEBI uno debería determinar como preservada, pero se estandarizó en que es 50%. Digamos que el diagnóstico se da principalmente por disfunción diastólica, alteraciones ecocardiográficas de disfunción diastólica, engrosamiento o dilatación ventricular, hipertrofia ventricular, entre otras. Em, en los casos en los que el eco-TT no sea diagnóstico, aquí uno puede hacer otras pruebas como prueba de estrés, cateterismo derecho, entre otras. Y algo importante es esto, no existe ningún manejo específico para la falla cardíaca, uno solo usa diuréticos y le da manejo de etiologías y de factores de riesgo. Si es hipertenso, le pongo un IECA 1 a 2. Si es diabético, le pongo un SGLT2. Si tiene amiloidosis, le trato la amiloidosis y así sucesivamente. Se dice que uno podría considerar la espironolactona hasta FEBI del 55% con el estudio TOPCAT y los inhibidores del sacubitril hasta FEBI del 57% con ese metaanálisis que hicieron ahí que ya les muestro. Y ahora, digamos que esto era cierto hasta acá, la guía va hasta acá, esto era cierto que uno decía, a estos pacientes no hay nada para ofrecerles, pero como les dije, el Emperor Preserved también salió en este congreso, no sé por qué no lo unieron, si iban a sacarlos al tiempo, pues hubiera sido bueno que dejaran de una vez ya el Emperor Preserved en la guía, para no tener que hacer otra actualización de eso, pero bueno. Entonces, ¿en dónde está el Emperor Preserved? Que ahora sí esto nos da una luz de evidencia clara, fuerte, concisa, de que tenemos algo para ofrecerle a estos pacientes para su falla cardíaca como tal. Entonces hablemos un poquito del ecocardiograma en estos pacientes. Básicamente estos son los criterios con los cuales yo puedo determinar que el paciente tiene falla cardíaca a pesar de que su FEBI esté preservada, que tenga un índice de masa cardíaca elevado o un aumento en el grosor, que esto básicamente es hipertrofia ventricular, que tenga un aumento en el volumen de la aurícula izquierda, que tenga alteraciones en las velocidades de flujo y de las presiones a nivel de la válvula mitral, obviamente que tenga el NT-proBNP o el BNP elevados y que tenga alteraciones en la presión de la arteria pulmonar o en lo que es la velocidad de regurgitación de la tricuspidia, que usualmente es más que todo en cateterismo derecho. Pero pues digamos que ahí es donde uno podría considerarlo. Eso es lo que les dije, pues siempre considerar en los pacientes, pues modificar todos los factores de riesgo y los manejos. Entonces, si tiene un hábito sedentario, que haga ejercicio, si fuma, que deje de fumar, si es obeso, que baje de peso, si tiene consumo de alcohol excesivo, que le baje, si tiene influenza, pues que lo vacunen, si es, digamos, un Chagas, pues no hay mucho para hacerle, pero si es una endocarditis, pues tratar la endocarditis, si tiene drogas cardiotóxicas, pues tratar de manejar la cardiotoxicidad, entre otras. Entonces, pues es muy importante tener eso en consideración. Entonces hablemos un poco de esos estudios en donde les dije, bueno, esto es lo que nos dice que de pronto en FEBI moderadamente reducida y sobre todo en FEBI preservada puedo considerar hacer uso de algunos medicamentos. Entonces tenemos el TOPCAT es un estudio que cogió pacientes con FEBI mayor a 45%, pero hasta 55%, que tenían un BNP elevado en los últimos 60 días y que habían tenido una hospitalización en el último año. No demostró beneficio en mortalidad, ojo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿En qué demostró beneficio de forma estadísticamente significativa? En hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, por eso, si uno ve, las guías que ahí siempre decían, considere uso de espironolactona según criterios de inclusión de estudio TOPCAT, que eran estos. FEBI de 45 a 55, NP elevado y hospitalización reciente. ¿Para qué? Para reducir hospitalizaciones, más no para reducir mortalidad. Pero este estudio es lo máximo, ¿sí? Digamos que esto es lo más novedoso y es un boom en el manejo de la falla cardíaca, que es el Emperor Preserved. El Emperor Preserved lo que nos muestra es que en pacientes con FEI mayor a 40%, y es muy importante saber que la gran mayoría de los pacientes estaban entre 50 y 60%. Si uno ve como las características de la población del estudio, casi todos tenían una FEI del 50 al 60%. O sea, ya no es como el TopCat que es ahí 45, 55, como tirando muy hacia abajo, no. Estos manes cogieron todo para arriba de 40%, que tuvieran un BNP elevado y que tuvieran NIHA 2 o superior y pues por supuesto que tuvieran diagnóstico de falla cardíaca. Y se dieron cuenta que de forma estadísticamente significativa, iniciarles empaglifosina a estos pacientes disminuía las hospitalizaciones por descompensación y además disminuía la muerte cardiovascular o por cualquier causa y disminuía la declinación de la tasa de filtración glomerular. O sea, es otro nivel, estos medicamentos son algo absurdo. Entonces, para que vean que ya a pesar de que la guía no lo menciona lastimosamente, sí tenemos este estudio que se estrena en paralelo con la guía, en donde nos muestra que la empaglifosina es algo que ya debemos considerar en todos los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Muy importante tener esto en consideración. Este es el del sacubitril que les decía, pues digamos que este es como ¿el qué? El metaanálisis que sacan del Paragon y el Paradigm, en donde dicen, vea, si comparamos mujeres, comparamos hombres, parece que solo las mujeres, miren acá, un sacubitril valsartán,
Solo las mujeres tienen una disminución en hospitalización y muerte cardiovascular, pero estas mujeres digamos que se vio hasta máximo 62%. En general se hablaba de que la fe debía ser menor al 57%, ojalá que estuvieran hospitalizadas recientemente, que tuvieran BNP elevado. Entonces son un montón de condiciones y empezaron a sacar un montón de análisis subgrupos para llegar a decir, venga, tal vez sirve, y llegó la FDA y pum, lo aprobó. A mi parecer, pues como que pudiera haber mucha depresión farmacológica por ahí, porque no es como la empaglifosina donde uno dice no hay duda, o sea, esto hay que aprobarlo, esto hay que usarlo. Esto es como, pues, es que tiene que cumplir con esas características específicas, ¿será que lo uso o no lo uso? Bueno, digamos que se podría considerar individualizando cada uno de estos subgrupos, pero en general no hay una evidencia suficiente como que uno diga, uy, sí, recomendémoslo ya. No. Entonces, pues digamos que en resumen, en falla cardíaca moderadamente reducida, hay que sopesar y uno podría considerar poner manejo de falla cardíaca reducida, pero sí o sí tengo evidencia para utilizar la espiros si tiene hospitalización reciente y la empaglifosina. Y en falla cardíaca con fracción de eyección preservada es manejo etiológico de factores de riesgo y sí o sí empaglifosina. Sí o sí empaglifosina. Muy importante tener eso en cuenta. ¿Cómo le hago el seguimiento a mis pacientes con falla cardíaca? A todos los pacientes los voy a incluir en un programa de falla cardíaca o en una clínica de falla cardíaca. La educación tiene una gran importancia acá. A todos, absolutamente todos los pacientes les voy a indicar manejo con ejercicio guiado por un experto. Les voy a hacer un seguimiento como mínimo cada 6 meses y les voy a hacer control con electrocardiograma anual y con eco-TT a los 6 meses de haberles iniciado la terapia médica óptima. Antes no se recomendaba hacer, digamos, control de eco-TT, ahora sí, especialmente por eso que hablábamos de que existe esta falla cardíaca con fracción de eyección mejorada, entonces pues como que es algo importante a tener en cuenta. De momento no hay evidencia para seguimiento con biomarcadores, es decir, tomar BNP rutinario o algo por el estilo, pues de momento es algo que en general pues no se recomienda mucho, si les soy honestos. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Y cada vez más hay una importancia del telemonitoreo, especialmente pues con el COVID-19. Pero entonces siempre hacerle seguimiento y hacerle un manejo multimodal a estos pacientes. Algo importante es que hago con estos pacientes de FEI mejorada, lo que les decía, la evidencia ya nos dice que a estos pacientes no les debemos retirar los medicamentos y por eso hablamos de FEI mejorada y no recuperada, porque el paciente no se ha recuperado de su falla cardíaca. Este es un estudio chiquito, pues 51 pacientes, pero igual es el TREL-HF que nos muestra que los pacientes con FEI mejorada, cuando les quitaban los medicamentos versus si no se los quitaban, estos pacientes tenían una recaída de forma estadísticamente significativa, entendiendo recaída como una nueva caída mayor al 10% de la FEBI, como un incremento de 2 veces el NT-proBNP, recaída clínica o algunas otras alteraciones, pues digamos, ecocardiográficas, básicamente volumen de final de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, pues el punto es, si tiene FEBI mejorada, no le quite los medicamentos. ¿Listo? Lo último que vamos a hablar de falla cardíaca crónica es precisamente la falla cardíaca avanzada. En la falla cardíaca avanzada, lo importante es saber que es un estadio de la falla cardíaca que viene cada vez más en aumento en incidencia, dado el envejecimiento de la población y la mejoría en el pronóstico de estos pacientes. Se suele manejar según el perfil Intermax, que ya vamos a hablar de eso, para definir qué manejo requieren los pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que definir es, venga, ¿cómo defino falla cardíaca avanzada? Realmente, ¿qué es lo que me determina que un paciente ya está en ese estadio final de su falla cardíaca? Número uno, el paciente debe tener síntomas severos y persistentes, NIHA clase 3 o NIHA clase 4. Número dos, ese paciente debe tener o una FEI menor al 30%, o falla cardíaca aislada del ventrículo derecho, o una valvulopatía no candidata a manejo quirúrgico, una cardiopatía congénita no candidata a manejo quirúrgico, o de forma persistente BNP o NT-proBNP elevados con alteración estructural o funcional del ventrículo izquierdo, que tenga episodios de congestión pulmonar o sistémica requiriendo dosis altas de diuréticos o que haya tenido episodios de hipotensión o que haya tenido requerimiento de manejo por arritmias. Y número cuatro, que tenga una alteración, pues digamos, de la capacidad de ejercicio, su capacidad funcional, determinado por una caminata de 6 minutos. Entonces fíjense que no es solo como, no, el paciente no responde y ya lo tengo con Vericiguat y ya lo tengo con Ibabradina y listo, es una falla avanzada. No, tiene que cumplir ciertos criterios antes de uno decir, venga, es una falla cardíaca avanzada y tengo que empezar a pensar en este paciente, ¿qué le voy a hacer? Inotropía, dispositivos de ayuda, trasplante cardíaco, ¿qué es lo que voy a hacer con estos pacientes? Entonces, digamos que el abordaje básicamente es así. Uno de los pacientes, digamos que uno dice como tiene falla cardíaca avanzada, lo que uno va a hacer es remitirlos a una clínica de falla cardíaca si es que ya no estaban ahí. Y uno ahí va a verificar, el paciente tiene muy baja expectativa de vida o una baja calidad o condición de vida de estos pacientes. Entonces, sí, uno dice, pues nada, ya lo mejor es cuidado paliativo.
Si no, entonces uno dice, venga, el paciente es NIHA clase 2. Entonces ahí uno empieza a decir, miremos, el paciente tiene alguna de estas características, una fe extremadamente baja, menor al 20%, que tenga más de una admisión o una hospitalización en los últimos meses, que haya tenido uso de inotrópicos, que sea intolerante al manejo a la cuadriterapia o algún componente de la cuadriterapia, que haya venido deteriorándose continuamente. Si uno tiene alguno de estos criterios, uno dice, bueno, discutamos, perdón, manejo avanzado de falla cardíaca. Al igual que si el paciente está en IHA 3-4, a pesar de terapia médica óptima, también de una vez lo meto a manejo de falla cardíaca avanzada. Si el paciente no cumple con esto, pues nada, lo revaloro cada 3 a 6 meses y miro si en algún momento llega a entrar a este sitio. ¿Cuál va a ser el manejo entonces de esa falla cardíaca avanzada? Básicamente uno puede hacer uso de soporte inotrópico, uso de soporte mecánico circulatorio. Y el soporte mecánico puede ser de corto plazo, que básicamente es para Intermax 1 y 2, y de largo plazo, que básicamente es para Intermax 2 y 4. El trasplante cardíaco como tal es lo que sería el manejo definitivo de estos pacientes, pero digamos que solo se ofrece hasta menores de 70 años, incluso muchos hablan de menos de 65 años, por encima no se debería ofrecer, sobre todo pues por la expectativa de vida. Y en los casos en los que no es posible el manejo definitivo, ¿cierto? Pues uno que hace, cuidado paliativo, manejo de disnea con opiáceos, manejo del dolor, de la ansiedad y de la depresión, y en la sobrecarga hídrica ya severa, pues hacer uso de terapia de reemplazo renal, que usualmente se hace uso de la ultrafiltración plasmática. Entonces, estos son los tipos de terapia que yo puedo tener cuando utilizo un soporte mecánico. Puede ser bridge to decision o bridge to bridge, que básicamente es uno usa una terapia de corto plazo para determinar, venga, ¿qué voy a hacer? ¿Lo dejo ya con una terapia cardíaca definitiva perdón, con un manejo de un soporte mecánico de largo plazo definitivo o le voy a poner un soporte mecánico de largo plazo, pero también va a ser de puente para llegar al trasplante? Bridge to candidacy, que básicamente es el paciente que de momento no tiene indicación de trasplante porque tiene algún tipo de contraindicación, no sé, una infección, pero yo sé que le puedo resolver eso y lo puedo llegar a ser apto para el trasplante. Entonces le pongo el soporte mecánico mientras lo optimizo para que sea candidato a trasplante. Bridge to transplantation es el paciente que es candidato a trasplante, todavía no hay corazón, entonces le pongo el soporte mecánico. Bridge to recovery básicamente es en los pacientes que tienen una alteración aguda, que yo creo que tienen una alteración que puedo mejorarles, un TEP, un infarto, ahí puedo considerar el uso. Y destination therapy, que básicamente es el paciente que ya va a quedar a largo plazo con un soporte mecánico que no, y es un paciente que pues no es candidato como tal para trasplante cardíaco. Entonces aquí están los pacientes que son candidatos para la implantación de dispositivo de ayuda del ventrículo izquierdo, que básicamente es el soporte mecánico a largo plazo, que básicamente es el paciente que tiene síntomas severos a pesar de terapia médica óptima, que no tiene una disfunción severa del ventrículo derecho y que tiene alguna de las siguientes, una FEBI muy baja, que tiene una alteración muy severa de la realización del ejercicio, más de 3 hospitalizaciones, que depende de terapia inotrópica y cosas por el estilo. En cuanto al trasplante cardíaco, acá podemos ver que las indicaciones son falla cardíaca avanzada que no tenga otra opción terapéutica. Y miren todas las contraindicaciones. Infección activa, que cada vez más es una contraindicación más relativa que absoluta, que tenga enfermedad periférica arterial severa o enfermedad cerebrovascular, que tenga una hipertensión pulmonar irreversible, que tenga un cáncer irreversible con mal pronóstico, cirrosis irreversible con mal pronóstico, un compromiso multiorgánico, otra comorbilidad muy seria que tenga un pobre pronóstico y así sucesivamente. Entonces es muy importante tener eso en consideración. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? Aquí tenemos el Intermax, que es 1, 2, 3, 4 y mayor a 4. Básicamente 1 y 2 es el paciente que está vuelto a choque cardiogénico, etcétera. Pues el 1 como tal es el choque cardiogénico. Pero entonces 1, 2, 3 y 4 es el paciente con falla cardíaca aguda, que tiene una descompensación hemodinámica, y más de 4 es el paciente que no está tan maluco. Entonces, cuando el paciente tiene 1, 2 y en ocasiones 3 y 4, considero la realización de, digamos, un soporte mecánico a corto plazo, sea bridge to recovery, bridge to transplantation, cualquiera de las que les mencioné. Y ahí uno mira. Entonces, si el paciente, a pesar del soporte mecánico, sigue mal, tiene daño neurológico severo o algo por el estilo, pues nada, lo quito de ahí y ya cuidado paliativo. Si el paciente tiene una recuperación como tal de la afección orgánica que tenía secundaria a su choque cardiogénico, lo que puede hacer es retirarlo. Y si el paciente se recuperó, digamos, de la parte neurológica, de la parte orgánica, pero la falla cardíaca sigue severa, sigue vuelto nada, entonces ahí tengo que ver qué voy a hacer con este paciente. Entonces voy a ver si es candidato o no a trasplante cardíaco. Si el paciente es candidato a trasplante cardíaco, pero si tiene contraindicaciones para el trasplante cardíaco, pero esas contraindicaciones son reversibles, le pongo un LVAD, que es el soporte mecánico a largo plazo, y hago un bridge to recovery, ¿sí? O sea, un puente a recuperación para tratar de poder poner el trasplante. Y si lo logro, pues lo trasplanto. Si no lo logro, pues ya lo dejo como con LVAD como terapia definitiva.
Si de entrada las contraindicaciones eran no reversibles, también lo dejo con un LVAD como terapia definitiva. Ahora, si el paciente tiene un Intermax mayor a 4 y tiene un alto riesgo, que son esas condiciones que les dije, que ha estado hospitalizado, que viene deteriorándose, etcétera, pues miro lo mismo, entro al camino de si tiene o no falla cardíaca, y si no, simplemente veo qué puedo hacer de manejo de terapias de falla cardíaca avanzada como tal. Esto sería todo entonces en cuanto a esta parte del día con las guías de lo que es la parte de la falla cardíaca crónica, según las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios. Trataré de responderla lo más pronto posible y nada, espero que les haya gustado muchísimo el video y nos vemos en el siguiente capítulo de este video que va a ser el de manejo de falla cardíaca agudizada.